Buenos días, compañeras. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema del romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? Se conoce como romanticismo al movimiento cultural que se desarrolló desde las últimas décadas del siglo XVIII y que se prolongó durante buena parte del siglo XIX. Por otro lado, como romanticismo también se denomina la cualidad de romántico o cierta sentimentalidad excesiva característica de los amantes. Cuando la palabra se usa para referirse al periodo histórico y al movimiento cultural, debe escribirse en mayúscula. Origen del romanticismo. El romanticismo nació en Alemania y el Reino Unido, aunque se extendió con el tiempo por todo el continente europeo. De hecho, se considera este movimiento como el primero en ser compartido por toda Europa como canon artístico. Pero ¿cuándo empieza como tal el movimiento? A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX es cuando surge esta corriente artística que pretendía alejarse a modo de revolución de lo establecido en el neoclasicismo. El romanticismo se caracterizó por el individualismo, que exalta la figura del individuo como centro de la creación. La originalidad busca erigir a la expresión subjetiva como centro de la producción creativa. El neoclasismo exalta los valores, la historia e identidad de la cultura de un pueblo previa al neoclasismo. La emocionalidad destaca las emociones, la pasión, la imaginación y los sentimientos sobre la razón. La subjetividad. El movimiento exaltaba los sentimientos y los estados de ánimo sobre el racionalismo. El miedo, la pasión, la locura y la soledad fueron algunos de los temas más presentes en las obras románticas. Y el rechazo al neoclasismo. Deja de lado las tradiciones de la era anterior y busca romper con las normas clásicas y académicas. Temas del romanticismo. A continuación, indagaremos sobre los 8 temas que resaltaron en la época del romanticismo. La exaltación del yo fue la necesidad de exponer los sentimientos y emociones del ser humano. Invitaba a una intensa valoración de su propia personalidad. El héroe rebelde se refiere a un personaje que rechaza las convenciones y normas y que se pone a sí mismo en el centro de su propia existencia. También representa poder, liderazgo y autocrítica. La melancolía. La melancolía se singulariza en lo anímico. Se refiere a una cancelación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de sentimiento. Se exterioriza en autorreproches y autodenigraciones, y se extrema hasta una delirante expectativa de castigo. El desengaño. El idealismo del hombre romántico conlleva su desengaño tanto amoroso como social, que muchas veces le conducirá al suicidio. Created using Powtoon.